Bueno, ingenieros, bienvenidos a la clase del día de hoy. Estamos en nuestro capítulo 6 del módulo CCNA versión 7. Perdón, en el capítulo 11 de nuestro módulo CCNA versión 7, en la sección 11.8 VLSM o Variable Length Subnet Mask, máscaras de longitud variable. Vamos a mirar un video introductorio del tema de máscaras de longitud variable. Sin embargo, les explico ¿para qué se usan? Las máscaras de longitud variable son la solución al desperdicio de direcciones IPv4 públicas que ocurre cuando nosotros hacemos subredes con una sola máscara de subred, o sea, subredes del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, si tenemos una red de 100 equipos y otra red de 16 equipos y otra de 4, nosotros vamos a tener todas redes que van a soportar mínimo 100 equipos. Todas. Y en la red de 16 se pierden todas las direcciones sobrantes desde la 16 hasta la 100 y en la de 4 se Se- pierde mucho más. ¿Sí? No se escuchó, profesor, ¿Cómo, perdón? solamente hasta red. No se le escuchó, se escuchó hasta la red, hasta donde dijo red. No sé si fue a mí o a todos. ¿Cómo me están oyendo, chicos? Ingenieros, ¿sí me oyen bien? Pues bien, sí, señor. Solo creo que es usted, compañero. Ah, vale, gracias. Ok. Entonces, sí, de hecho yo te oigo entrecortado cuando hablas. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Con las máscaras de longitud variable nos permite que nosotros organicemos nuestras subredes como desde la más grande hasta la más pequeña. Entonces, en la subred más grande vamos a utilizar una máscara de subred que nos permita ese número de equipos. El número de equipos que requerimos. Luego, a la siguiente subred vamos a reducir sí, a reducir o ampliar más bien la máscara de subred. ¿Para qué? Para utilizar menos direcciones y así sucesivamente hasta que logremos hacer la subred más pequeña. Por ende, si arrancamos con una subred de tamaño 26, la siguiente será una subred de tamaño 27, la siguiente será una subred de tamaño 28 o 29 y así sucesivamente. Pero vamos a verlo más claro en el video. Déjenme acá, les pongo el video y vamos a verificar este tema. The basics of VLSM, or variable length subnet masks, works like this. 1. Subnets do not have to be equal sizes, as long as their address ranges do not overlap. So we can create unequal sized subnets. They do not all have to be the same size. 2. When creating subnets, it is easier to work from larger to smaller subnets. So, for example, I have the 192.168.1.0/24 network. I subnet the network into 4 subnets slash 26 subnet masks. So the subnets go up by 64. I now have 4 equal sized subnets. With VLSM, or variable length subnet masks, I can decide that I want to change one of these subnets and further subdivide them into smaller subnets, as long as the address spaces that I create, or the subnets that I create, do not intrude into the other subnets. For instance, I could take this 192.168.1.192 subnet. The address range for this subnet goes from 192 all the way up to 255. What I can do is I can say, instead of having this subnet slash 26, what if I take that address space and divide it into 2 smaller subnets, size slash 27 each? If I do this, I effectively have created 5 subnets. The 3 subnets up here are 64 hosts each, and the 2 new subnets that I created from the 4th subnet are 32 hosts each. The reason I can do this is because my 2 smaller subnets do not intrude into the larger subnets. This is variable length subnet masks. In this situation, it has also allowed me to create 5 subnets, thus escaping the equal-sized subnet limitation of creating subnets in powers of 2.
This gives me greater flexibility and allows me to create subnets of different sizes based on the requirements of my network. Bueno, eso es un poco la descripción que les hacía. Aquí vamos a ver un video de ejemplo de las subredes. Aquí es importante saber el tema del número mágico, o sea, de en qué punto llega el último bit de red y de cuánto en cuánto varían las redes, para saber dónde empezar a aumentar eh, o dónde empezar a subdividir subredes. Sin embargo, pues el video nos los va a aclarar un poco más. In this scenario, the task is to subnet the 172.16.0.0/23 network to create the following subnets: one network for 200 hosts, one network for 100 hosts, one network for 50 hosts, one network for 25 hosts, one network for 10 hosts, and 4 point-to-point networks for 2 hosts each. Before I begin to create these subnets, I need to check to see if I even have enough addresses in this address space to create all of these subnets. So by writing out the network and the subnet mask in binary, we see that we have a /23 subnet mask. Here's 23 ones in binary. The last bit is in the twos place. If we look at this 8-bit grouping in the third octet, we see that the last one is in the twos place. That means the subnets would go up by 2. So the next subnet will be 172.16.2.0/23. So the address space that we're working with goes from 172.16.0.0 all the way up to 1.255. Let's see if this is enough addresses to create all of these subnets for this specified amount of hosts. I can see that starting from a /23 subnet mask, we have 9 host bits, so effectively there's 512 hosts. If we look at each one of these subnets that we're going to need to create, I cannot create a 200 host subnet, but I can create a subnet for 256 hosts. That number does not reflect the usable hosts, but the total number of addresses in the subnet. Similarly, I'm unable to create exactly a 100 host subnet, but I can create a 128 host subnet, a 64 subnet, a 32 subnet, a 16 subnet, and 4 host subnets will satisfy these requirements. If I add up all of these numbers, 256, 128, 64, 32, 16, and 4 subnets of 4, the total number is 512. So I'll have exactly enough host addresses to create these sized subnets and meet the requirements. Once again, these numbers here for the subnet sizes that we'll create do not reflect the usable host addresses, but the total number of addresses in the host portion of the subnet ranges, including the network address and the broadcast address. So let's get started subnetting this network using VLSM, variable length subnet masks, and working from largest subnets to smallest subnets in order to create all of the subnets required. So working from largest to smallest, the first thing I need to do is to create a network for 256 hosts to satisfy the 200 host requirement. What I can do is I can subdivide this single network of 512 hosts into 2 smaller subnets of 256 hosts each. So instead of having a 172.16.0.0 network /23, I change the subnet mask to /24. This creates 2 networks, 0.0 and 1.0, each subnet having 256 or 8 host bits. Notice how the subnet mask has changed from /23 to /24, and I now have
two 256 host subnets. What I can now do is keep the first of these subnets and subdivide the second one. To do this, I simply take this 172.16.1.0/24 subnet and change it from /24 to /25. So now I have the 172.16.1.0/25 subnet. This creates another subnet, 172.16.1.128. Both subnets have a magic number of 128, meaning the networks go up by 128. So I've taken this one network of 256 hosts and subdivided it into two networks of 128 hosts each. Now I have a subnet to meet this second requirement. Moving on from there, I'll keep the first of these subnets and then further subdivide the second one. So now we no longer have the 1.0 network in its place. We have the 1.0 subnet and the 1.128 subnet. Then I subdivide the 128 subnet into two smaller subnets /26 each. So now there's no longer a 128 subnet, there's two subnets in its place, a 128 subnet and a 192 subnet. Both of these subnets have a /26 subnet mask. If I was to write this subnet mask in the binary conversion table here, we would see that in the fourth octet, /26 means that the last one in the subnet mask is in the 64's place, and the networks go up by 64. Furthermore, with the /26 subnet mask, you only have 1, 2, 3, 4, 5, 6 host bits, and 2 to the 6th power is 64, meaning there's 64 hosts, 62 usable per subnet. I now have my 256 host subnet, I have my 128 host subnet, and my 64 host subnet. I can subdivide the second of these two subnets into two smaller subnets of 32 hosts each. To do this, I take the 192 subnet and subdivide it by changing the subnet mask from /26 to /27, creating two subnets of 32 hosts each. So now I'm no longer using the 192 subnet /26, I'm using it as a 192/27 subnet and a 224/27 subnet. From here, I still need a subnet for 10 hosts. I can take the second of these two subnets for 32 hosts and subdivide them to two 16-host subnets. To do this, we take the 224/27 subnet, change the subnet mask from /27 to /28, and now I have two smaller subnets. From here, I take the second of these two 16-host subnets. I only need one. The second one I'll use for 4 subnets of 4 hosts each. So now instead of the 240/28 subnet, I have the 240/30, the 244/30, the 248/30, and the 252/30 subnets. Looking at the subnets that have been left, we have the 172.16.0.0/24 subnet. This is good for 256 hosts. We have the 172.16.1.0/25 subnet. This is good for 128 hosts. The 172.16.1.128 subnet /26 is good for 64 hosts, and the 192/27 subnet is good for 32 hosts. The 224/28 is a 16-host subnet, and then the last 4 subnets /30 each, 240, 244, 248, and 252, are good for 4 hosts each. Once again, these sizes do not reflect the usable hosts in each subnet, but the total number of addresses in the host portion. For usable host addresses, you need to -2 from each subnet. If we examine
the host addresses closely, we'll see that none of the subnets overlap. In other words, this 172.16.0 subnet goes from 0 all the way up, since it's /24, to 255. You can see that the next subnet starts at 172.16.1.0, so the two subnets do not overlap. Similarly, this second subnet goes from 0 to 127, and we can see that from host 0 to 127, the next subnet at 172.16.1.128/26, that there's no overlap. This subnet ends at 127, the next subnet begins at 128, and so on and so forth. In the end, we've created 9 subnets of different sizes: a 256, a 128, a 64, a 32, a 16, and 4 4-host subnets. This is VLSM, and it allows us to create subnets or networks specific to the needs of the network. Bueno, en el caso del video, nosotros vimos que él fue avanzando desde, Ranges a ver, él fue avanzando desde 23 a 24, de 24 a 25, de 25 a 26 y así sucesivamente. Sin embargo, llegó un of momento 32 en el hosts que, each. perdón, llegó un momento en el que, To do this, esta cosa es horrible. Llega un momento acá en el que vamos a quitar estos subtítulos. 4 Llega un momento en el que avanza de 28 a 30. A ver, no siempre nos vamos a encontrar en esa tesitura de que vamos a poder pasar de 23 a 24, 24 a 25, 25 a 26, 26 a 27 y así sucesivamente, que parece que va en escalera. No necesariamente. ¿Sí? ¿Cómo vamos a decidir cuántos bits debemos avanzar? Recordemos que si estamos hablando de que este es el último octeto y a mí me dicen, no, es que lo que pasa es que yo necesito una de 100 y luego necesito una de 16. Pues si ya hice la de 100, ¿sí? Y para la de 100 tomé, ¿cómo se llama? 25 bits. Para la de 16, pues para la de 16 voy a empezar a tomar 28 bits, entonces paso de 25 a 28. ¿Cómo hago eso? Pues simplemente yo digo, oiga, necesito 16 hosts o 10. Ya yo sé que 10 no voy a poder 16. ¿Por qué sé eso? Porque los valores son estos: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. O sea, esto va aumentando en el valor de potencias de 2. Y básicamente este número se va doblando cada vez que disminuimos el número de bits o cada vez que aumentamos el número de bits. Entonces a mí me dicen, no, que 10 hosts, ya yo sé que lo mínimo que voy a poder hacer son 16. Y para 16, ¿cuánto necesito? Necesito 4 bits para equipos. Entonces yo digo, 1, 2, 3, 4 bits necesito dejar. ¿Eso qué quiere decir? Que mi dirección va a ser de 25, de 26, de 27, de 28 como mínimo. Mi dirección /28 para poder tener 16 hosts. Eso es lo que tengo que siempre calcular. Las direcciones siempre van a ir de una longitud de prefijo más pequeña a una longitud de prefijo más grande. Miren que empezamos en 23 y terminamos en 30. Siempre eso es lo que va a pasar. La siguiente vez que dividamos, la longitud del prefijo tiene que ser mayor. Eso es la consideración más importante a tener en cuenta. ¿Hasta ahí vamos claros, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, VLSM. VLSM, pues ya esto lo vimos. Actividad VLSM Practice. Eh, ok, en la tabla 1 se visualiza la división en redes común para trabajar con red que se muestra en la tabla 2. Utiliza VLSM. A ver, la tabla 1, haga clic en el primer rango completo de subred.
Ok, haga clic en la primera anotación de prefijos. No, esta no. Diseño estructurado. Planificación de direcciones red IPv4. Vamos a ver qué nos dice la documentación. Nos dice, antes de iniciar la subred debe desarrollar un esquema de direccionamiento IPv4 para toda la red. Necesitará saber cuántas subredes necesita, cuántos hosts requiere una subred completa, qué dispositivos forman parte de la subred, qué partes de la red utilizan direcciones privadas y cuáles utilizan direccionamiento público y muchos otros factores determinantes. Un buen esquema de direccionamiento permite el crecimiento. Un buen esquema de direccionamiento es también el signo de un buen administrador de red. La planificación de las subredes de la red requiere un análisis tanto de las necesidades de uso de la red de la organización como de la forma en que se estructurarán las subredes. El punto de partida consiste en llevar a cabo un estudio de los requisitos de la red. Esto significa mirar toda la red, tanto a la intranet como la de MZ, o sea, la zona desmilitarizada o la zona pública de la red, y determinar cómo se segmentará cada área. El plan de direcciones incluye determinar dónde se necesita la conservación de direcciones, generalmente dentro de la DMZ, y dónde hay más flexibilidad, generalmente dentro de la intranet. ¿Esto en qué se traduce? En dónde yo necesito hacer ULSM y dónde necesito hacer todo ese subneteo complejo con variación de máscara y todo. En el direccionamiento público. En el direccionamiento privado no es tan necesario hacer eso. ¿Por qué? Porque en el direccionamiento privado usted coge una dirección 192.168, punto 0.0 de 16 bits y coge y simplemente el tercer octeto dice que es la red. El tercer octeto lo coge para subredes y tiene la subred 0. Y entonces las direcciones serán 192.168.0.0 de 24 bits, la siguiente la 1.0 de 24 bits, la siguiente la 2.0, la 3.0 y así tendrá hasta la 255.0 y todas tendrán 254 hosts disponibles. Entonces, ahí no hay problema. Y si se le acaban esas, entonces coge la 172.16 y también empieza a hacer el mismo rollo y tiene desde la 172.16 hasta la 172.31 y puede hacer subredes en el tercer octeto también. Ahí no hay problema. Pero en dónde sí, en el direccionamiento público. En eso se traduce esto. Entonces nos dice, cuando se requiera la conservación de direcciones, el plan debe determinar cuántas subredes se necesitan y cuántos hosts por subred, como se mencionó anteriormente. Esto solo suele ser necesario en el espacio de direcciones IPv4 público dentro de la zona desmilitarizada. Esto probablemente incluirá el uso de VLSM. En las direcciones públicas sí es necesario. ¿Por qué? Porque generalmente nos dan un rango de direcciones pequeño. Dentro de la intranet corporativa, la conservación de direcciones suele ser menos problemática. Esto se debe en gran medida al uso de direcciones IPv4 privadas, incluyendo la red 10.0.0.0/8 con más de 16 millones de direcciones IP de host. Para la mayoría de las organizaciones, las direcciones IPv4 privadas permiten más que suficientes direcciones internas. Para muchas organizaciones e ISPs más grandes, incluso el espacio de direcciones IPv4 privado no es lo suficientemente grande como para satisfacer sus necesidades internas. Esta es la razón por la que las organizaciones están haciendo la transición a IPv6. En IPv6 existen las subredes, pero se manejan de otra manera, mucho más sencilla y no hay que hacer tantos cálculos. Para las intranets que utilizan direcciones IPv4 privadas y DMZs que utilizan direcciones IPv4 públicas, la planificación y la asignación de direcciones es importante. Cuando sea necesario, el plan de direcciones incluye determinar las necesidades de cada subred en términos de tamaño, cuántos hosts en cada subred. El plan de direcciones también debe incluir cómo se asignan las direcciones de host, cuáles hosts requerirán direcciones IPv4 estáticas y qué hosts pueden usar DHCP para obtener su información de direccionamiento. Esto también ayudará a evitar duplicación de direcciones,
al tiempo que permitirá supervisar y administrar direcciones por razones de rendimiento y seguridad. En este punto, ¿qué equipos necesitan direccionamiento IP estático? Muy probablemente los servidores, los routers, los switch, las impresoras de red, todo aquello con lo que usted necesite conectarse de manera fija y confiable, va a ser mejor colocarle un direccionamiento estático. Y los equipos de usuario generalmente tendrán direccionamiento por DHCP. Y esto es lo que nos explica aquí. Clientes y usuarios finales. La mayoría de las redes asignan direcciones de manera dinámica o utilizando DHCP a los clientes y usuarios finales. Servidores y periféricos deben tener una dirección IP estática y predecible. ¿Por qué? Porque usted necesita poderse conectar con ese servidor y para conectarse con ese servidor o esa impresora o ese teléfono IP, usted necesita saber cuál es la dirección. Servidores a los que se puede acceder desde Internet. Los servidores que deben estar disponibles públicamente en Internet deben tener una dirección IPv4 pública a la que se accede con mayor frecuencia mediante NAT. En algunas organizaciones, los servidores internos no disponibles públicamente deben ponerse a disposición de los usuarios remotos. En la mayoría de los casos, a estos servidores se les asignan direcciones privadas internamente y se requiere que el usuario cree una conexión de red privada virtual o VPN para acceder al servidor. Una VPN es un mecanismo que nos permite pasar tráfico privado a través de una red pública. Una de las ventajas cuando nos conectamos en una VPN es que para todos los efectos es como si estuviéramos dentro de la red corporativa o dentro de la red donde se creó la VPN. ¿Eso qué hace? Que nosotros podamos conectarnos con las direcciones privadas que están al interior de esa red. Esto de VPN tiene un capítulo especial que vamos a ver en uno de estos módulos. Dispositivos intermediarios. Recordemos que los dispositivos intermediarios son todos los equipos que facilitan la red, los switch, los routers, los firewalls, etcétera, etcétera. Estos dispositivos tienen direcciones asignadas para la administración, monitoreo y seguridad de la red. Debido a que es necesario saber cómo comunicarse con estos dispositivos intermediarios, deben tener direcciones predecibles y estáticas. Y la puerta de enlace o los routers. Los routers necesitan direcciones estáticas, son también como los dispositivos intermediarios y todos los equipos necesitan conocer la dirección del gateway o de la puerta de enlace para poder conectarse con otras redes. Práctica de VLSM. Déjenme mirar si hacemos esta práctica del packet tracer o miramos primero las direcciones públicas. A ver, las direcciones IPv6, a ver. Sí, no, esto tiene aquí también packet tracer de configuración, packet tracer de configuración básica. Y no, no avancemos hasta allá porque tiene dos packet tracer el trabajo. Hagamos por favor este packet tracer 1193. ¿Hasta dónde vamos? ¿Tienen dudas? No, señor. Ok, entonces hagamos por favor ese laboratorio. Voy a intentar abrir yo aquí mi packet tracer también. A ver si hoy sí lo permite.
Bueno, ya hoy sí me dejó loguear al Packet Tracer. Hay que loguearse con la ventana de Netacad y luego le dicen que con Skill for Alls y les abre una ventanita ahí de navegador y ya después los deja entrar al Packet Tracer sin problema. Listo, profe, muchas gracias. Ok. Listo, profe, gracias. Vale, Profe, una vale. pregunta respecto a los exámenes. Yo traté de hacerlos, pero no la página dice que la recargue de nuevo, pero no me pasa al examen. ¿Será que es el navegador o...? Puede ser por las actualizaciones que están haciendo. De todas maneras, eso se los van a activar nuevamente en este fin de semana para Hasta el que fin no de semana. tengan rollo con eso. Ok, ¿Cómo? listo. Vale. Bueno, miren, yo no sé si a todos les habrá parecido el mismo laboratorio, pero aquí nos habla de 14, 36 y 60 direcciones que se requieren. Que hay que empezar por la de 60 direcciones. Tenemos una dirección de 24 bits. ¿Con cuántos bits necesitamos para hacer 60 direcciones? Necesitamos. Hay que empezar con la de 60 direcciones. Hay que empezar con la de 60, luego la de 30, luego luego la de 14 y por último la de 6 direcciones. ¿Ya? Sí, señor. Entonces, importante que hagan el mapita este de direcciones, el mapita, el cuadrito El Excel, exactamente, un Excel con las direcciones para que tengan el tema. ¿Por con qué? la Porque menos. son 128 equipos, 128 tendrían con una dirección de /25. Estaríamos hablando de que podrían tener, haciendo el mapa, vamos a ver, Excel, los valores de los bits. Los valores de los bits son 128 y esto es un 2 a la 7. Esto es un 2 a la 7. Vamos a ampliar esta cosa aquí que no se ve. Un 2 a la 7 nos da 128. Un 2 a la 6 nos da 64. Un 2 a la 5 nos da 32. Un 2 a la 4 nos da 16. Un 2 a la 3 nos da 8. Un 2 a la 2 nos da 4 direcciones y un 2 a la uno nos da solamente 2. Ya sabemos que este no se puede usar, o sea, este XXX aquí, este no se puede usar. Entonces, necesitamos 60 direcciones, necesitamos 6 bits. Necesitamos 6 bits para 60 direcciones. 6 bits, esto, si nosotros tomamos en el tercer octeto, esto sería un /25, esto sería un /26, esto sería un /27, esto sería un /28, esto sería un /29 y este sería un /30, que es el más grande que podemos tener. Vamos a centrar esto aquí para que les quede. Entonces me dicen, oiga, es que usted tiene que hacer 60 hosts. 60 hosts. Bueno, ¿cuánto me da 60? Uy, un 60 me toca tomar un 2 a la 6, 6 bits. Entonces, ¿yo qué digo? Uno, 2, 3, 4, 5, 6 bits. Hasta aquí me pueden llegar mi red. Hasta ahí me puede llegar mi red. ¿Qué máscara de subred es esta? Un 32. 128 más 64. Esto es un 192. ¿Sí? Como máscara de subred. Entonces, mi primera máscara de subred va a ser un 192. Luego me dice que 30 dirección. Ah, bueno, como va a ser un 192, ¿qué pasa? Que mis direcciones van a avanzar de 64 en 64. Este es valor de bit, ver bit, eh, potencia de 2, potencia de 2,
esto es prefijo y esto es la máscara. La máscara. Entonces, ¿de cuánto en cuánto van a iniciar mis redes? Mis redes van a variar de 64 en 64 porque hasta ahí me llegó ese uno. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a tener una primera red 190, 10, 11, 48, 0, slash qué? Slash 26. 26, slash 26. La siguiente red que va a ser 10, 11, 48, 64, slash 26. Va a ser la siguiente red. Entonces voy a tener una red slash 26 con la que debo buscar cuántos hosts. Debo buscar 30 hosts. ¿Con cuánto saco 30 hosts? 30 hosts los saco con un slash 27. Bueno, entonces me va a salir un slash 27. Y tengo esa red que tengo mi máscara de subred que ya no va a ser 192 sino 224 para sacar 30 hosts. Y mi red va a ser la 10, 11, 40, 64 slash 27 para esos 30 hosts que tengo ahí. ¿Y de cuánto va a subir esa red? Esa red 64 va a subir de cuánto? De 32 en 32. Entonces, como la tengo en 224 ahora mismo, ¿sí? 224 más 32, más 224 más 32. Eso me da una red, 224 más 32. Tengo, ¿mi red era qué? Mi red era eh, la 64, perdón, 64 más 32. 64 más 32, ahora sí. Más 64, que era la red en la que quedé, la segunda red de la división anterior, más los 32 en los que sube. Mi red siguiente va a ser la red 96. Y con esa red 96 de 27 bits, yo tengo que buscar hacer ahora 14 direcciones. 14 direcciones, ¿con qué las hago? 14 direcciones las hago con un slash 28. Entonces tengo esa 96, pero esa red 96 ahora va a ser, perdón, esa red 96 ya la usé. Ahora voy a usar la siguiente que va a subir de 32 en 32. Va a ser más esto, más 32, 128. Va a ser mi red 128, pero la voy a dividir ahora. Ya no va a ser 27, sino slash 28 y así sucesivamente hacen el tema. Pero tienen que irlo, obviamente hacerlo organizado, no como yo lo hice aquí, que no fui llevando las cuentas porque se pierde uno. Hacerlo organizado, pero es la manera de irlo abordando. Empiezan por la de 60, luego la de 30, luego la de 14 y por último la de 6. ¿Listo? Sí, señor. Ok.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Por qué tan callados? ¿Todo bien? Todo bien. Vale, listo, pues.